Hola nuevamente. Vamos a continuar hablando acerca de la humedad óptima. El uso de los humidificadores en la práctica clínica. Hay valores típicos de humedad. Como ven en esta diapositiva, comparamos tres tipos de gases. Los gases médicos, el aire ambiental típico y en los pulmones. Y lo vamos a comparar su temperatura, su humedad relativa y su humedad absoluta. Vemos que en los pulmones tenemos una temperatura de 37 grados Celsius, el aire, y una humedad relativa del 100% y una humedad absoluta de 44 miligramos por litro. Luego tenemos que en el aire ambiente tenemos una temperatura promedio de 20 grados Celsius y una humedad relativa del 50% y una humedad absoluta de 12 miligramos por litro. Y los gases médicos nos arrojan que a 15 grados centígrados su humedad relativa va a ser de 2% y una humedad absoluta de 0,5 miligramos por litro. Ya, tenemos que 37 grados Celsius tienen 100% de humedad relativa y eso es a nivel pulmonar. Dice que una humedad pobre produce mayor riesgo de infecciones, da como resultado un mayor trabajo respiratorio y se ocluyen las vías aéreas pequeñas, un dato importante, y todo como siempre produciendo un daño tisular. Ahora vemos en esta imagen que se nos explica el límite de saturación isotérmica, que acá lo vemos en el círculo. Y acá se ve la temperatura y los distintos tipos de humedades a distintos niveles pulmonares y ambientales. Pero como condiciones ideales tenemos que tiene que ser 37 grados Celsius y 44 miligramos por litro. Ahora vamos a ver los tipos de humidificadores en la aplicación de oxigenoterapia. Encontramos el humidificador de paso, el humidificador de burbuja y los humidificadores tipo jet. El de burbuja es el más común de los humidificadores usados. Como ven acá, este recipiente, ahí ocurre que un flujo de gas interactúa directamente con líquido provocando burbujas, produciendo una humedad relativa entre 35 al 45%. Tenemos el humidificador tipo jet, que se basa su funcionamiento con el mecanismo de Venturi. Y acá se ve su explicación, bien interesante. Y acá se explica el sistema de Venturi, que entra oxígeno a una alta velocidad, va a disminuir su presión, se combina tiene dos recipientes con aire ambiental y sale acá la mezcla de aire con oxígeno hacia el paciente. En el sistema anterior, acá tenemos un reservorio de agua, un indicador de temperatura, el agua va a ir subiendo, tenemos la entrada de aire, el gas a alta presión y arriba va a ir dispersando agua, humidificando todo esto y toda la mezcla va hacia el paciente. Acá podemos ver los humidificadores con sistema de Venturi o Venturi, como está el Ohio, el Hudson, como nombres provenientes de Norteamérica. Sistemas de administración de oxígeno. Tenemos que se administran por sistemas primero de alto flujo de rendimiento fijo y por sistemas de bajo flujo de rendimiento variable. Tenemos que el primero, de alto flujo de rendimiento fijo, el aparato entrega al paciente todo el flujo gaseoso necesario. Luego, el segundo, que es el sistema de bajo flujo de rendimiento variable, el sistema no cubre todas las necesidades ventilatorias del paciente. Dice que bajo flujo no es sinónimo de que sea una baja concentración, ¿ok? Ahora vamos a ver los sistemas de alto flujo o alto. El paciente solo respira un gas que entrega el aparato. El sistema debe superar siempre el volumen minuto del paciente y entrega altas concentraciones, intermedias y bajas, y se basa mediante el mecanismo de Venturi. Bien.
vemos que están las mascarillas con sistema Venturi que entregan FiO2 baja entre 24 y 30% y las intermedias en este caso 35 o 50%. Dice que valores mayores se debe recurrir a nebulizadores para volúmenes más grandes para entregar una FiO2 de alto flujo, que son los humidificadores jet o de jet, que tienen tubos con un diámetro más amplio. En un sistema de alto flujo el factor más importante es el volumen de gas total, es decir, el índice de flujo. Para que un sistema se pueda llamar de alto flujo, el sistema tiene que ser capaz de sobrepasar 3 a 4 veces el volumen minuto que realiza la persona, así como ¡wow! Harto. Un ejemplo, si un paciente tiene un volumen corriente de 100 ml, lo cual es poco, una frecuencia respiratoria de 40 por minuto y un volumen minuto de 4 litros por minuto, el volumen del gas necesario tiene que triplicar o cuadriplicar el volumen minuto, lo cual debe ser de 16 para arriba. 12, 16 para arriba. Fácil. Ahora vamos a ver la relación proporcional que existe entre las diferentes concentraciones de oxígeno. Proporciones aproximadas de atrapamiento de aire. Tenemos distintos FiO2, 100%, 60% y 40%. Aire, 0, 1 litro, 3 litros, etc. Oxígeno, 1 litro mantenido. Dice, ejemplo, 40%, 10 litros de oxígeno arrastran 30 litros de aire. Por lo tanto, el flujo total de gas que le entrega al paciente es de 40 litros de aire por oxígeno, es decir, una regla de 3. ¿Ya? ¿Qué ventajas tienen estos sistemas de alto flujo? Dice que el FiO2 constante y predecible sin importar al esquema ventilatorio. Se mantiene esto, el FiO2, la entrega, o sea, la recepción del paciente. Hay un mayor control de la temperatura y la humedad. ¿Y qué desventaja tiene? Que es intolerable por un tiempo prolongado, molesto, y es de mucho mayor costo. Ahora vemos el dispositivo Hudson Multivent Mask, o la máscara Hudson, que tiene un FiO2 en estos movimientos para el FiO2 bajo entre 0.24 y 30% y intermedio entre 35 y 50%. Es para conocerlo. Ahí se puede ir ajustando. Bien moderno la mascarilla. Y los sistemas Venturi que se ven acá con sus distintos colores y su mascarilla para el orificio. Ahora vamos a hablar acerca de la oxigenoterapia en neonatología. Se puede ver acá como HUD. Ahí se ve un niño que estaba utilizando un halo o halo en inglés, en el cual como característica se ve como una niebla abundante acá que se condensa, y alta condensación que hasta en el tubo de aplicación se llega a condensar. Esos son sistemas, los instrumentos para dar la entrega de la FiO2 que queremos. Ahora tenemos los sistemas de bajo flujo o de débito bajo. Tenemos 3 tipos para entregar bajo flujo. Son más simples que lo otro, tanto para TAGI. Estos son, primero, la nanicena o bigotera. Segundo, la mascarilla simple de oxígeno. Tercero, la mascarilla de reinhalación con bolsa al reservorio. Ahora lo vamos a avanzar. Dice que este aparato no entrega toda la atmósfera inspirada y participa el esfuerzo del paciente, dependiente también de él. Dice que puede llevar, como es un FiO2 bajo, tiene concentraciones de oxígeno entre un 21 y un 80%. Dice reservorio anatómico. No sé si se han visto en televisión con películas que tienen una bolsa así. Dice que estos sistemas de bajo flujo aportan FiO2 variables. Esta está influida por el flujo de oxígeno, el patrón respiratorio que tenga la persona y el tamaño del reservorio. Variables que controlan la FiO2: el tamaño del reservorio de oxígeno, el flujo de oxígeno y el esquema ventilatorio son las variables que controlan la FiO2. Los reservorios, tenemos que está el reservorio anatómico, que es la nariz, la orofaringe. Eso es lo primero, el reservorio anatómico que tiene la persona, que corresponde a 1/3
EMA. Tenemos luego la mascarilla, que equivale a 100 a 200 ml, y tenemos la bolsa o reservorio, que equivale de 600 ml a 1 litro o 1000 ml. Como sistemas más usados está la bigotera, la mascarilla con bolso o reservorio. Los sistemas de bajo flujo dependen de la presencia de un reservorio de oxígeno y su dilución con aire ambiente. La FiO2 varía según el esquema respiratorio que presenta el paciente. ¿Qué ventajas hay con esto? Es más cómoda, tiene mayor confort, es más económica y es más disponible que otros aparatajes más complejos. Desventaja: es inexacta la entrega del FiO2, ya que depende del esquema ventilatorio del paciente y tiene una humidificación pobre. ¿Ya? Acá vemos el ejemplo. Por ejemplo, este sistema de bajo flujo, vemos la bigotera y la bolsa con reservorio. Tenemos la mascarilla simple, el catéter y la naricera nuevamente. Mascarilla simple. Dice que no deben utilizarse con flujos menores de 5 litros por minuto, porque al no garantizarse la salida del aire exhalado, puede haber reinhalación del CO2. Entonces, acá vemos 3 tasas de flujo distintas, que son 5 litros por minuto, 6 litros por minuto y 7 litros por minuto. Y estas concentraciones variables, 40, 50 y 60%. Ahora vemos que estas mascarillas constan con un sistema de no reinhalación, que se puede ver acá con una flecha al lado en ese orificio. Y dan FiO2 alta, cercana al 100%. Vemos la mascarilla con bolsa reservorio, que también tiene un sistema de no reinhalación aplicable acá, en la imagen. Y hay la oxigenoterapia, están los sistemas abiertos. Estos pueden ser de alto flujo o bajo flujo. Los altos, de alto flujo, perdón, satisfacen las demandas ventilatorias del paciente. Proporcionan todo el volumen minuto que requiere la persona, y el oxígeno es estable, no varía según el patrón respiratorio del paciente, como los que vimos al principio, los tipos JET que se valen del sistema Venturi. Y tenemos los segundos, que son los de bajo flujo, la oxigenoterapia, y no satisface las demandas ventilatorias del paciente que requiere. El oxígeno es variable porque se mezcla con el aire ambiental y depende del patrón respiratorio del paciente. Dato interesante eso. Ahora vemos las distintas concentraciones de oxígeno con distintos dispositivos. Vemos que el catéter nasal, a un flujo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 litros por minuto lo tenemos disponible. Y con su FiO2, que varía entre 24, 28, 32, 36, 40 hasta 44%. La máscara de oxígeno tiene que ser usada con un flujo desde 5 a 6 litros, 6, 7, 7, 8. Y la FiO2 varía de 40, 50 y 60%. La máscara con reservorio tiene un flujo de 6, 7, 8, 9 y 10 litros por minuto. Y su entrega de FiO2 es mayor, partiendo desde los 60 y así sucesivamente hasta los 100%. ¿Cómo se evalúa clínicamente la oxigenoterapia? Por el color de la piel de la persona. Si está recibiendo el oxígeno necesario, ya no se va a presentar cianótico. Se observa la sudoración, la temperatura cutánea, la perfusión capilar periférica y la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y presión arterial, que son los parámetros vitales. Dice evaluación instrumental de la oxigenoterapia. Dice que los gases en sangre arteriales, un método instrumental de laboratorio para hacerlo, la oximetría de pulso simple, continua y un oximonitor transcutáneo. Vemos la evaluación de la eficacia en la oxigenoterapia. El examen clínico incluye la frecuencia respiratoria, si hay disnea, cianosis, cómo está el trabajo respiratorio, gases arteriales, oximetría de pulso, se ven las curvas que nos entrega esto, si el paciente está tranquilo o está en un estado de, ¿cómo se puede decir?, oprimido, así. Bueno, tenemos la evaluación de la oxigenoterapia, este aparatito muy común que se ve en el dedo,
un instrumento, esta es una evaluación instrumental acá recalcado, que es el saturómetro, que nos entrega cuánto satura la persona en porcentaje de oxígeno y cuánta es su frecuencia cardíaca. Tenemos por electrodos a nivel de la oreja, neonatales, para el dedo, distintas variables. Y tenemos que el oxígeno es esencial para la vida, pero es peligroso, porque también conlleva riesgos la oxigenoterapia, los cuales se pueden derivar en fisiopatológicos y manipulativos. Manipulativos es que no se puede administrar oxigenoterapia si no se tienen los conocimientos necesarios de fisiología pulmonar, fisiopatología pulmonar y cómo aplicarlo. No puede llegar a cualquier persona y ya, tantos litros por minuto, porque como vimos al principio es un medicamento que tiene que ser dado en dosis adecuada y con sus precauciones adecuadas. Y riesgos fisiopatológicos, riesgos de afectaciones a nivel al sistema nervioso central y sistema respiratorio. Su riesgo es que el oxígeno es tóxico, porque libera radicales libres. Otro riesgo es que uno lo administre y puede la persona retener el CO2. Puede producirse atelectasias por barrido de nitrógeno. Puede haber fibroplasia retrolenticular y una erosión mucosa. Principales riesgos. Como vimos anteriormente, la toxicidad del oxígeno, porque exposición a altas concentraciones de oxígeno por periodos prolongados daña el pulmón. ¿Qué se refiere a periodos prolongados? Porque la toxicidad va a empezar de las 6 horas a las 8 horas de estar recibiendo el alta frecuencia de FiO2, superior a 60%, más de 24 horas, y se asocia a disminución de la capacidad de difusión pulmonar, y la función va a empeorar, se va a hacer un efecto contrario. La FiO2 aceptada sin daños serios hasta 60% por periodos prolongados. El paciente con pulmones dañados debe ser la mitad, que eso se puede derivarse un estudio. La toxicidad del oxígeno es la liberación de radicales libres. Acá lo vemos como el anión superóxido, peróxido de hidrógeno y los radicales hidróxilos. Tiene efectos tóxicos sobre el pulmón y el sistema nervioso y también en el ojo. ¿Por qué? Porque en el adulto ocurre una vasoconstricción reversible similar a la vasoconstricción cerebral a presiones altas o de 3 atmósferas. Se produce una disminución del campo visual periférico, cambios que son reversibles cuando se vuelve a respirar aire. Si la exposición supera el tiempo de aparición de convulsiones, se producen lesiones en la retina, y si la exposición es extrema, se puede incluso llegar hasta producir ceguera. Y en prematuros se corre el riesgo de la fibroplasia retrolenticular, que se inicia con vasoconstricción en la retina, que progresa a obliteración de los vasos y luego seguida por una proliferación vascular desorganizada, lo cual deja la embarrada con un derrame y se desorganiza todo y provoca que se desprenda la retina del pobre niño. El otro punto que era de riesgo era la retención del CO2, que la oxigenoterapia intermitente puede ser peligrosa porque se retiene el CO2 y empeora la hipoxemia. La supresión del estímulo hipóxico aumenta el espacio muerto que se produce y el efecto Haldane aumenta el espacio muerto. Ya. Tenemos estos dos, que es la hipercapnia. La terapia con oxígeno puede provocar una elevación de la presión arterial de CO2, llegando a la narcosis por CO2 en los casos graves. Los pacientes respiratorios crónicos tienen su centro respiratorio insensible al CO2, ya se ocurrió una modificación, lo cual mantiene la ventilación gracias al estímulo de los receptores carotídeos y aórticos de la hipoxemia. La corrección total de la hipoxemia deja al enfermo carente de estímulos ventilatorios. Y esto puede producir que los alveolos comiencen a colapsar como atelectasias por absorción. ¿Cuáles son los rangos de administración segura? Interesante. En crónicos, un FiO2 mayor a 80%
produce daño considerable en 36 a 48 horas. Un FiO2 entre 60 y 80%, un daño importante sobre 48 horas. FiO2 menor a 50 es seguro para tiempos prolongados, según la fuente como el curso IRA. ¿Qué conclusiones obtenemos de la oxigenoterapia? Que un paciente con un esquema ventilatorio superficial y muy irregular se puede preferir utilizar oxigenoterapia con sistemas de alto flujo. El sistema de alto flujo, como vimos anteriormente, no es sinónimo de baja concentración. Una administración constante y predecible de oxígeno sumado a observaciones clínicas rigurosas y medición de gases en sangre, saturometría, evaluaciones distintas, nos van a permitir que sea segura y adecuada la aplicación de esta técnica que es la oxigenoterapia. Espero que les haya servido el video y suscríbanse si es que alcanzan a ver esto. Chao.